Buena gente, espero que estén todos muy bien. Acá estamos en un café, tomando un cafecito calentito porque hace un frío, hay una tormenta afuera. Primero quisimos hacer el video afuera, pero no funcionó porque... Casi salimos volando. Eso. Cuidado, Susana. Tené cuidado. No, esta es una pista de patinación, de patinaje. Cuidado. Así que ahora estamos acá y vamos a responder a las preguntas que ustedes nos mandan porque todo el mundo está preocupado por el conflicto que hay en este momento entre Rusia y Ucrania y quieren saber si nosotros estamos bien. Si eso nos va a afectar de alguna forma. ¿Y qué va a pasar? Así que quédense que les vamos a responder todas las preguntas. Bueno, la primera pregunta que nos enviaron fue si nosotros no tenemos miedo que nos invada Rusia. La verdad, yo no tengo miedo. Si no estás leyendo noticias, parece que no hay nada, porque no se ve en la calle que la gente tiene miedo, no hay soldados, nada, está tranquilo. Y también creo que la generación joven como yo no tiene tanto miedo porque no vieron esa época. Las personas más de edad que vieron la Unión Soviética capaz tienen más miedo porque no quieren que eso suceda otra vez. Porque recuerden que Estonia ya fue tomado 2 veces por Rusia y bueno, obviamente siempre existe un poco de ese miedo, un poco de esa preocupación de que vuelva a suceder, pero nosotros no miramos la tele, no somos de leer periódicos, entonces no estamos todo el tiempo en ese estado alarmista de que algo va a pasar, porque la gente así en la calle y donde estamos no está así, está normal. En caso de que algo suceda, ¿va a haber un impacto económico en Estonia? Yo creo, mi opinión. Yo creo que no. Ahora que hace tanto frío que se me derritan los helados. Mi opinión es la siguiente. Estonia es una economía global. Las empresas exportan servicios al mundo entero. Es un país de servicios, un país de tecnología. Yo no creo que afecte económicamente a Estonia si llega a pasar algo en el conflicto entre Rusia y Ucrania. Aparte porque Estonia no tiene muchos convenios económicos, acuerdos económicos con Rusia, así que no creo que eso pueda afectar en absoluto. Y en relación a la situación económica, ustedes dos, ¿qué podría pasar? Nosotros, si llega a pasar algo económicamente, nuestro canal lo mira gente de hispanohablante, así que no lo miran ucranianos, no lo miran los rusos. Acá preguntan a Lisana, ¿cómo te sentís, Lisana, con lo que está sucediendo en este momento? ¿Cuáles son tus sentimientos? Obviamente que no me gustaría que Estonia sería tomado otra vez por algún otro país, pero no tengo ese miedo porque me parece que está un poco exagerado todo lo que se está sucediendo un poco y tenemos que recordar que Estonia es un país de la Unión Europea y también pertenece en OTAN, así que tenemos, digamos, países que son amigos que nos ayudarían si llegara a pasar algo. Claro, Estonia es un país aliado de la OTAN, así que está con Estados Unidos y más 27 países, creo, acá de Europa, y entre otros. Si llega a pasar algo, obviamente está muy bien respaldado y tienen amigos para poder defenderse. ¿Hay alguna tensión entre los rusos que viven en Estonia con los estonios? No creo. Yo tampoco. Hasta creo que los que viven acá, esto es una opinión mía, los rusos que conocí son muy buena gente, muy buena onda, conviven muy bien acá. Hay algunos que no aprendieron el idioma todavía, bueno, yo tampoco lo aprendí. Eso es una crítica que me la hago a mí mismo también. Pero la gente son buena gente, conviven bien, no hay conflicto, no hay quilombo. Pasa que sí, hay muchas veces que los diarios, la prensa, no sé qué, quieren aumentar las cosas, pero no es verdad. Vos salís a la calle y no ves eso, no se vive ese caos que inventan a veces, ¿no? ¿Qué se comentan en los diarios estonios y qué comenta la gente sobre la situación? Yo leí que el presidente dijo que no hay que preocuparse, es parte de OTAN. También si Rusia va a poner sus soldados cerca de la frontera de los países que pertenecen a la OTAN va rápidamente poner sus soldados allá también para defender la frontera. Para dejar un mensaje claro. También otra información que yo me acordé ahora, yo también hablé con conocidos que tengo, que son rusos, que viven acá y otros que están allá, y me han dicho que no es verdad que quieran invadir, que no es verdad lo que se está comentando, que es toda una exageración, que al contrario, la situación es bien pacífica, es mucho menos lo que se dice. Así que no sé, la gente que vive, que convive acá uno el día a día, te dice esas cosas. Y cuando vas a leer un periódico, dicen totalmente lo contrario. ¿Qué tan grande ustedes creen que es el riesgo de que haya una invasión? En Estonia, pero esto es nuestra opinión personal, yo no siento riesgo, cero riesgo.
no siento eso. No ves la gente en la calle preocupada, alarmista, para nada. Todavía, por suerte no, espero que no llegue a pasar a ese nivel, Sí. pero por ahora todo tranquilo, no hay que preocuparse, está lejos de nosotros. Está bastante lejos lo que está sucediendo. Acuérdense que Estonia está hacia el norte, abajo de Finlandia, y el conflicto está sucediendo en Ucrania, que es mucho más abajo. Así que digamos que Estonia sería el último país de los Bálticos de distancia de donde está sucediendo en este exacto momento el conflicto. ¿Qué opina la gente en Rusia sobre el conflicto que está sucediendo ahí? La verdad que lo que puedo hacer ahora mismo es llamar a un amigo mío que es argentino, que vive allí en Rusia, y le puedo preguntar cómo está la situación allá y tal vez darnos una visión más clara del otro lado de la frontera y ver cuál realmente es la opinión de lo que ellos piensan. Así que lo voy a llamar ahora y lo vamos a poner a Marcos acá en pantalla para que nos cuente un poco lo que realmente está sucediendo. Y ahora estoy con Marcos, que es un amigo mío que vive en Rusia, es fan del canal, tiene una criptomoneda también, vive en Rusia, en San Petersburgo, y lo llamé justamente para que, charlar un poquito cómo está la situación allá en Rusia, que él la está viviendo directamente dentro del país, y que nos diga un poco lo que se siente, cómo la está pasando allá, las sensaciones sobre esto que está sucediendo entre Rusia y Ucrania, y todo esto que se armó ahora, ¿no? ¿Cómo estás, Marcos? Con la OTAN. Muy bien, Mateo. Acá están tratando un poco de las novedades que está pasando. Sí. La gente está un poco preocupada por la situación. No ha cambiado nada en la ciudad, acá estamos todos tranquilos, sigue la vida normal. Vida normal. Pero sí se están empezando a escuchar un poco, están empezando a escuchar más las noticias y están preocupados por el hecho de que parece que la escalada está yendo un poquito más allá de lo que se esperaba, y eso es lo que está pasando. O sea, la vez pasada, por ejemplo, yo fui a comer con mis suegros la semana pasada, Sí. y ya estaban hablando del tema, y mi suegra me estaba diciendo a dónde vamos a ir, o sea, si esto pasa. O sea, es algo que nunca salió ese tema de conversación a ese nivel, Sí. en la mesa, ¿no? Siendo que varias veces hablamos de política y situaciones de posibles guerras, Sí. pero esta vez estaba preocupada. Sí, Estaba eso preocupada. me llamó la atención. Pero Marcos, ¿allá hay una situación alarmista en la televisión, en los diarios? ¿O es más lo que se habla internacionalmente que lo que realmente, lo que realmente está sucediendo? Bueno, hay un poco de todo. No es tanto alarmista, pero sí están hablando con mucha seriedad. Bueno, los noticieros rusos son muy serios siempre, son demasiado serios, lo actúan, ¿no? Sí. Pero sí, están dando la noticia de que lo que está pasando, la situación con Estados Unidos. Claro que desde el punto de vista de ellos el problema está en que Estados Unidos o la OTAN está poniendo sus misiles en la puerta o la frontera rusa, y ellos lo que está haciendo las Fuerzas Armadas acá es moviendo sus tropas, Sí. para proteger una determinada parte de su frontera que ellos sienten que está siendo amenazada por la OTAN. Ah. Y pasa también que del otro lado cuentan al revés, cuentan que toda esa tropa que está preparada ahí es para ir y ya invadir a Ucrania. No es así. Claro, no es así. Pero bueno, está un poco eso. Vos Dicen- como ciudadano vivís ahí en San Petersburgo, ¿creés que esto puede llegar a pasar a otra cosa, o esto realmente es más lo que se habla de lo que realmente es? No lo descarto, hay una probabilidad, siempre sabemos que la humanidad, el ser humano es un idiota, ¿no? Especialmente los políticos. Sí. Pero no lo descarto, no le quito importancia, pero tampoco me está preocupando demasiado ahora. Lo veo, lo estoy Sí. elogiando, la gente está tomando la misma Sí. actitud, todos trabajan, todos van Vida a su normal. vida normal. Sí. Sí, y miran qué está pasando. Nada alarmista, nada fuera de lo normal. Esto pasa siempre. Rusia siempre quiso ser o atacado o ser involucrada en guerras. Y miren, para que se quede más tranquilo, no hace muchos años atrás, creo que 2 o 3 años atrás, Sí. Turquía derribó uno de los aviones rusos que estaba en una operación en Siria. Sí. Y todos pensaban, Turquía, aliado de Estados Unidos, derribó un avión, mataron al piloto, Sí. se empieza la gran guerra. Putin se la comió, dijo está bien, hablaron entre ellos, arreglaron los problemas, pero no pasó nada. Sí. Estamos esperando que todo esto se resuelva diplomáticamente. No creemos que vaya a mayor, yo no creo que Sí. vaya a pasar a mayores, pero no descarto que pueda pasar. Bueno, No le quito la importancia. y Marcos, algo que pregunta mucho, ¿económicamente ahí afecta lo que es la situación de la gente, tu situación, o no cambia nada esto que está pasando? Por ahora no. Bueno, nosotros que somos de Latinoamérica, especialmente los argentinos acostumbrados a la inflación, Claro. venir acá y ver que los precios no cambian es algo que para nosotros es muy común. Cuando pasaron las primeras sanciones, no recuerdo por qué, creo que por la de Crimea, Estados Unidos puso sanciones a Rusia, estaban todos re preocupados porque se empezaba a subir el dólar un 3, un 4, un 5%.
100%. Sí. Por ahora no vemos ninguna Ningún situación problema. económica desfavorable, pero si se arma el lío, Estados Unidos promete sancionar muy fuertemente a Rusia, y en ese caso sí, claro que vamos a tener Problema. Claro. Problemas económicos. Perfecto, Marcos. Vos tenés ahí tu criptomoneda, ¿no es cierto? ¿Hacés mineración? Yo estoy creando una plataforma social que es como un nuevo Facebook, Sí. totalmente renovado, con un montón de funcionalidades, y una de las funciones que tiene esta plataforma es su propia criptomoneda, que la creé yo soy creador de la criptomoneda, soy el creador de la red social. La red social está recién empezando con una versión muy básica, Sí. que te va a permitir mover tus monedas. ¿Cuál es la página, Marcos, para el que quiera entrar y curiosear un poco? La página está en under construction cuando vayan, pero Ok. van a poder ir, es genoma.network. Genome puto Bueno, bueno. bueno. Buenísimo. Marcos, te agradezco de corazón. Gracias por seguirnos, por pasarnos toda la información. Éxitos y un abrazo grande y hasta la próxima. Hasta la próxima, éxitos con el canal, que me encanta. Un abrazo, chao. Bueno, gente, acabamos de terminar la conversa con nuestro amigo Marcos, que está en Rusia. Como ustedes pueden ver, tensión hay en todos lados. Los medios acaban creando eso en las personas. Yo, Mateo, mi opinión, creo no va a dar para cosas más graves. Pero esperamos sí, siendo muy positivo siempre. Va a salir todo bien, todo va a seguir bien. La vida va a seguir bien, a la gente le va a ir bien. Y eso es lo que les deseo a todos, nada más. Un beso grande, suscríbanse si les gustó el video, dejen un me gusta, comenten algo. Síganos en Discord, en la comunidad, vamos a chatear ahí, vamos a pasarla lindo, ¿vale? Un abrazo grande, chao.